o alguna hipótesis. En 1556 Samuel Wilkins en su honor propuso el término de enfermedad de Hodgkin porque solo sabían que se presentaban este tipo de alteraciones, sin embargo, no sabían qué tipo de enfermedad se trataba y por supuesto tampoco sabían el origen que tenía, ¿no? Entonces, por eso se asignó inicialmente solo como enfermedad de Hodgkin. Cuando tuvimos un poco más de información y ya se supo el origen de la célula y el tipo de neoplasia de que se trataba, se asignó el término de linfoma. Ay, no puedo marcarle aquí para... ¿Se ve todo el tema o se alcanza a ver la parte de Claudia de donde dice que se está grabando la reunión? ¿Se alcanza a ver su presentación, doctora? ¿Nada más la pura presentación? Sí. Es que no me deja a mí ver porque dice que como la reunión se está grabando, me aparece así todo un cuadro blanco y no me deja ver la pantalla. A ver, déjeme ver. Perdón. Empezamos con el primer problema técnico, la tercera diapositiva. Ah, A ver, permítame tantito, perdón. Creo que tiene que poner como que acepta que estemos grabando la sesión para que ya la deje de presentación. es que sabes que ya lo logré, pero ya no me deja seguir avanzando. A ver. Ya, lo logré. Ahora sí, perdón por la interrupción. Bueno, más tarde, Stenberg en 1898 y Red en 1902 describieron la histopatología del linfoma de Hodgkin y Red describió con exactitud las células multinucleadas gigantes de la enfermedad que son características y la naturaleza pleomórfica del infiltrado celular. Para ese entonces hacía como incongruente la idea de que a pesar de que morfológicamente los diferentes subtipos histológicos que podían ellos ver, se trataba realmente de una misma enfermedad, ¿no? Que es la definición y el concepto que tenemos ahora de una enfermedad neoplásica que tiene un origen monoclonal, es decir, es una sola célula de donde se origina la alteración. Entonces era como en ese entonces un poco complicado decir si morfológicamente nosotros vemos tejidos diferentes, cómo se trata de la misma enfermedad, ¿no? Se define como una enfermedad linfoproliferativa con un origen en las células B principalmente, en el que se distingue por la presencia de células neoplásicas gigantes características denominadas células de Rade-Sternberg, las cuales se encuentran inmersas en un fondo celular reactivo y que además presenta una diseminación inicial por contigüidad ganglionar. Epidemiológicamente ocupa el tercer lugar cuando hablamos nosotros de neoplasias en pediatría, después de las leucemias y los tumores del sistema nervioso central, y en términos generales oscila en un porcentaje del 6% reportado a nivel mundial cuando hablamos de cáncer infantil. Como referencia a los Estados Unidos, en adolescentes de 15 a 19 años se presentan 29 casos por millón, y vean la diferencia que existe, por ejemplo, con nuestro país. En México, en el grupo de edad de 10 a 14 años, esto es 3 veces más. En el grupo aún menor, de 5 a 9 años, es 8 veces más. Y nosotros tenemos, nosotros como país en vez de desarrollo, compartimos esta peculiaridad con otros países que tienen el mismo nivel. Con una incidencia mucho más alta en edades más pequeñas, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, de los 0 a los 4 años, la enfermedad es 30 veces más alta, que la que se reporta en países desarrollados. Nosotros, dentro de los reportes nacionales epidemiológicos, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el 2012 reportó una incidencia anual de cánceres de 156.9 casos por millón de habitantes. Los linfomas los sitúan en un porcentaje de 9.9%, que no es como muy diferente del que se reporta a nivel mundial del 6%. Y el CENSIA en Querétaro reportó del 2008 al 2014 308 cánceres en menores de 18 años, la incidencia anual de 1.9 por 100,000 habitantes, y los linfomas también ocuparon el tercer lugar en la incidencia con un porcentaje de 10.2%, que también es muy, muy similar. La principal causa de neoplasias en pediatría son las leucemias y los tumores del sistema nervioso central. Sin embargo, si ustedes ven la diferencia aquí entre tumores del sistema nervioso central y linfomas, es una relación muy, muy cercana, ¿no? Entonces, hay algunos sitios donde se reporta como los linfomas como segunda
causa más frecuente de neoplasias. Este es el reporte de una publicación de reporte de incidencia de cáncer pediátrico o la infancia de hospitales grandes de concentración en nuestro país. Y vean, por ejemplo, aquí la leucemia se ocupa en el primer lugar, después seguido de los linfomas, que ocupan el 10% en términos generales, la leucemia es el 50%, y los tumores del sistema nervioso central con un 9%, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia entre el segundo y tercer lugar, pues lo comparten con los tumores del sistema nervioso central y puede variar porque esa diferencia es muy corta, ¿no? Tiene una presentación bimodal que va a tener algunas diferencias étnicas y geográficas. Era lo que mencionábamos un poquito cuando hablábamos de la incidencia. Vemos nosotros que los países industrializados tienen un primer pico a los 20 años de edad, el segundo pico se presenta a los 50 años, pero tienen este grupo menores de 50 años que nosotros tenemos con mayor frecuencia en relación a ellos, pues es realmente raro, ¿no? Los países como el nuestro en vías de desarrollo se presentan después de la adolescencia, pero ya vimos que puede no ser tan raro en niños menores de 10 años, ¿sí? Así que si nosotros estamos estudiando o viendo un paciente por adenopatías en estudio, a pesar de que sea un niño menor de 10 años, no podríamos descartar o decir así con tanta tranquilidad que no estamos ante un linfoma de Hodgkin. Los grupos que se establecen epidemiológicamente por la edad de presentación en la forma infantil, que se presenta de los 14 años o jóvenes, prevalece en familias de un mayor número o familias más grandes en situación socioeconómica inferior. Y el grupo de adultos jóvenes de los 15 a los 30 años prevalece en una situación socioeconómica más alta o en países industrializados. El adulto mayor, la presentación de adulto mayor que es de 55 a 74 años es más común en países desarrollados. Esto apoya una hipótesis de una probable exposición temprana a algún agente infeccioso, sobre todo viral, en la patogénesis de la enfermedad. El sexo más afectado puede variar un poquito dependiendo de la edad, pero cuando hablamos nosotros de la edad pediátrica, nosotros vemos que es más frecuente en varones y en la adolescencia esa diferencia se iguala y a edades más tardías incluso puede invertirse y ser más frecuente en las mujeres. Existe algo que se llama linfoma de Hodgkin familiar, que se presenta en un porcentaje muy pequeño, solo en el 4% de los casos. Existe una predisposición. ¿Por qué puede tener esa presentación familiar de linfoma de Hodgkin? Nos preguntan, ¿y el hecho de que haya un componente de la familia le confiere un riesgo mayor al resto de la familia para que desarrolle la enfermedad? Bueno, pues eso solo lo vamos a ver en un 4%. Y esa distribución se explica porque puede haber alguna predisposición genética por un antígeno de histocompatibilidad que obviamente es heredado al hijo o está presente en toda la familia. También puede haber una exposición a un agente común, ¿no? Quizás a una infección a la cual se expone toda la familia como tal, y también a la presencia de alguna inmunodeficiencia familiar, ¿no? Entonces, obviamente, pues pueden compartir esas características y eso condiciona un factor de riesgo mayor para desarrollar linfoma de Hodgkin familiar. Existe una concordancia de familiares de primer grado, particularmente en el mismo género, de padres a hijos en menores de 45 años. Es 3 veces más en familiares de primer grado y en los gemelos concordantes este riesgo puede incrementar hasta 7 veces más. Existe una relación en la patogenia muy clara sobre la importancia o el factor determinante de la infección por virus del Epstein-Barr en el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hay evidencia suficiente, como por ejemplo la presencia de títulos de anticuerpos de virus del Epstein-Barr elevados, que su activación precede al linfoma de Hodgkin. También se ha encontrado genoma del virus en las células de Rod-Steinberg, principalmente en los niños más pequeños. Y es por eso que vemos que eso pudiera interferir en varias cosas, tanto en una presentación familiar como en una presentación a edad mucho más temprana, ¿no? Como la que vemos nosotros en nuestro país. También, de forma concomitante al diagnóstico de Hodgkin, en el momento en que se hace, suele haber infección positiva para virus del Epstein-Barr, asimismo las recaídas de linfoma de Hodgkin. La célula de Rod-Steinberg expresa también proteínas de membrana 1 y 2 y antígeno nuclear del virus. La incidencia del linfoma de Hodgkin y el virus del Epstein-Barr varía con la edad, el sexo, la N y el subtipo histológico, ¿no? A una exposición más temprana y más intensa existe un riesgo mayor de presentar linfoma de Hodgkin.
Los estudios indican que precede la expansión del tumor y la positividad de las células tumorales para virus del Epstein-Barr en países industrializados también está presente, sin embargo, este porcentaje es menor, del 15 al 20% en adolescentes y adultos jóvenes. Las inmunodeficiencias también forman o constituyen un factor de riesgo importante cuando hablamos del linfoma de Hodgkin. Eh, Cuando nosotros estamos expuestos a una inmunodeficiencia, la edad de presentación es más temprana y la histología es diferente en el linfoma de Hodgkin. Este riesgo aumenta hasta 50 veces más en algunas enfermedades como el síndrome linfoproliferativo autoinmune, y la incidencia parece aumentar en individuos también afectados por estas. Esto se relaciona a un sistema inmune alterado, ya sea de forma congénita o de forma adquirida. ¿Sí? Los síndromes congénitos, por ejemplo, se encuentran el síndrome linfoproliferativo autoinmune, la ataxia telangiectasia, la sarcoidosis, la artritis reumatoide juvenil, lupus, CUSI, síndrome de Sjögren y algunas otras infecciones como las ocasionadas por el virus del Epstein-Barr y la inmunodeficiencia humana. El periodo de latencia tiene una media de 15.4 años desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, lo que evidencia la importancia del efecto que tiene esta disregulación a largo plazo como un factor en la patogénesis de la enfermedad. Biología, ¿qué es lo que pasa con el linfoma de Hodgkin? Bueno, el linfoma de Hodgkin presenta, a pesar de que nosotros vemos un volumen tumoral ganglionar amplio o grande, realmente ese volumen tumoral está constituido principalmente por tejido inflamatorio y fibrosis, ¿sí? En la enfermedad es característica la escasa población de células neoplásicas dentro del tumor. Esa adenopatía que nosotros estamos viendo crecida realmente solo está constituida por células neoplásicas en un porcentaje muy bajo, que es del 0.1 al 10% del total del tumor. ¿Sí? Y es importante porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre qué tipo de biopsia hay que hacer o qué tipo de biopsia es importante para nuestro paciente, pues habrá que considerar esta parte, ¿no? Que solo un porcentaje muy pequeño del ganglio va a estar infiltrado, así que la biopsia tendrá que ser una biopsia pues completa, ¿no? Entonces existen algunas mutaciones genéticas y es por eso que entre eso y además de esto, el perfil de expresión que expresan las células, podemos saber el origen que tienen estas células. Entonces, existen rearreglos de genes de inmunoglobulinas, que es una alteración postgerminal que se asocia al origen de célula B. Sin embargo, algunos también pueden mostrar rearreglos de receptores de genes que sugieren un origen linfoide T. Existen dos tipos biológica y clínicamente que se comportan morfológicamente con una expresión de inmunofenotipo diferente, con células también con un componente y un patrón de crecimiento diferente. Son estos dos grandes grupos, que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. ¿Cuál es el que vemos nosotros en pediatría? Nosotros vemos el linfoma de Hodgkin clásico con mayor frecuencia y este es el perfil de expresión que expresan. El linfoma clásico, nosotros vemos morfológicamente más las células de red Stenberg, en el otro grupo se ven más linfocitos e histocitos atípicos más que células de red Stenberg. En el linfoma clásico vemos positivo usualmente CD30 y CD15, a diferencia del otro grupo, y en el linfoma de Hodgkin clásico nosotros vemos ocasionalmente positivo un CD20 y antígenos de superficie de células B, que sin embargo sí se encuentran positivos en el grupo del linfoma de Hodgkin nodular. Y por supuesto que se lo confiere un patrón diferente, ¿no? Y nos da a nosotros la oportunidad o nos quita la oportunidad de poder utilizar alguna terapia blanco, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo el patrón de expresión que expresa cada grupo de linfomas. Las manifestaciones clínicas y las alteraciones que se producen en el linfoma de Hodgkin están dadas por la producción de citocinas por las células inflamatorias que se encuentran reunidas durante la enfermedad o estimuladas. Este aumento de CD30 que expresa el linfoma de Hodgkin activa factores de necrosis que a su vez estimulan la producción de citocinas y son las que ocasionan un patrón de presentación, por ejemplo, eosinofilia y esclerosis, síntomas sistémicos, o un estado de inmunosupresión en el paciente. Y aquí les mencioné el tipo de interleucina estimulada. La clínica del linfoma de Hodgkin, bueno, es como lo dice la definición. Esta es una enfermedad que tiene una clínica de adenopatía, ¿sí? La presentación inicial es una enfermedad que tiene su origen en los ganglios, así que lo que nosotros esperamos ver es crecimiento ganglionar o una adenopatía.
Inicialmente es unilateral porque consideremos esto, a diferencia de un proceso, por ejemplo, inflamatorio, infeccioso, autoinmune, reumatológico, etcétera, donde la presencia de la adenopatía puede ser bilateral o puede ser más sistémica. Nosotros aquí tendremos un inicio unilateral porque se altera un solo sitio, ¿no? El origen es monoclonal, entonces inicialmente va a ser unilateral, la consistencia es una consistencia firme, adherida a planos profundos. ¿Por qué? Porque empieza a haber neovascularización o neoangiogénesis, entonces eso hace que se forme una red ahí inmersa en el ganglio y eso conlleva a que se sienta como una lesión fija, ¿no? El crecimiento va a ser, cuando el crecimiento es lento, que es la forma más habitual de presentación, pues va a ser indoloro. Sin embargo, cuando hay un crecimiento más rápido puede haber cierta sensibilidad ahí en el ganglio que se encuentra crecido o infiltrado y por supuesto no va a haber alteraciones en la superficie, es decir, esto lo hace diferente a un proceso infeccioso en el cual pudiéramos ver un aumento de la temperatura, aumento del calor, realmente aquí no va a haber cambios en la superficie, ¿no? ¿Cuándo decimos nosotros que es una adenopatía? Para entender un poquito el concepto de adenopatía. Cuando un ganglio que nosotros estamos palpando no tiene estas características, estaremos ante efectivamente eso, un ganglio palpable. Sin embargo, cuando nosotros tocamos un ganglio que tiene estas características, ese ganglio ya lo podemos llamar adenopatía y ese es un concepto en el cual justifica que nosotros hagamos un estudio de por qué tiene esas características el ganglio, ¿no? Puede no ser necesariamente infiltrativo, sin embargo, sí habrá que descartar algún otro tipo de patologías como las infecciosas o las autoinmunes. Hay dos características que hay que considerar para decir nosotros que es una adenopatía, y la primera es el tamaño y la segunda es el sitio que ocupa ese ganglio. Por sus dimensiones deberá de ser un ganglio mayor a 1.5 centímetros por su diámetro mayor y por 1 centímetro y o que ocupe o esté presente en alguno de estos sitios que se llaman sitios especiales, que son el supraclavicular, el popliteo, el epitroclear y el occipital. Esos de alguna forma son ganglios que requieren estudio, ¿sí? Y bueno, el sitio de la linfadenopatía en el cuadro clínico del Hodgkin es 80% de las veces cervical y axilar, seguido por el supraclavicular, el inguinal y el mesentérico. Menos del 3% habrá una presentación inicial infradiafragmática ganglionar, pero vean, eso es un porcentaje muy bajo, es decir, esto es una patología que tiene una presentación supradiafragmática y que, como lo dice la definición, tiene una forma de distribución por contigüidad ganglionar y que va a tener un orden de presentación cefalocaudal, ¿sí? Entonces va a empezar en la parte superior y después va a empezar a descender. Entonces esas son características importantes que nos pueden nosotros ayudar a diferenciar cuando estamos haciendo un abordaje de un paciente con una adenopatía. La enfermedad mediastinal, ¿qué tan frecuente está presente? Muy frecuente. El porcentaje incrementa conforme incrementa la edad de nuestros pacientes, se presenta hasta en un 75% en adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, este porcentaje disminuye hasta en el 35%, ¿sí? En población más joven. Pero vean, 35% ya es muy considerable cuando nosotros estamos hablando de pacientes en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, habrá que buscar esta enfermedad de forma intencionada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la sintomatología de compromiso mediastinal es evidente de forma tardía, ¿sí? Se hace evidente cuando ese tumor ocupa más de 2/3 partes del mediastino, es decir, tumores ya muy voluminosos, así que tendremos que ir a buscarlo de forma intencionada. En un estudio por Mar y colaborador reportaron enfermedad mediastínica, no alcanzo a ver el porcentaje aquí, me tapa un poquito la cámara. No sé si me lo pueden compartir, chicos. El menor es de 18 años y un 41% en el grupo de 18 años. 36% y 41%. Muchas gracias. Pero si ven, o sea, la diferencia baja conforme la edad es menor y incrementa a una edad mayor. Bueno, y es lo que ya hablábamos, ¿no? Va a empezar a dar manifestaciones clínicas cuando es un tumor voluminoso que ocupa más de 2/3 partes del mediastino o más del 60% del mediastino. Y los datos pues serán compresión vascular, síndrome de vena cava superior y si el compromiso empieza a involucrar ya mediastino medio, pues habrá compresión traqueobroncal con datos agregados respiratorios, ¿no? Tos, dificultad respiratoria, disnea. Síntomas sistémicos, los famosos síntomas sistémicos o síntomas B que ya comentamos son dados por la liberación de interleucina. Vemos que son
3, y es la presencia de fiebre sin una explicación o sin un foco o una causa aparente. La temperatura debe de ser superior a 38 grados centígrados. La pérdida de peso del 10% en los últimos 6 meses y la hiperhidrosis nocturna o diaforesis, que suele ser realmente profusa. Se presenta en un tercio de los pacientes y su presencia asigna riesgo en los diferentes ensayos clínicos y se correlaciona además con un pronóstico más desfavorable. Algunos autores, por ejemplo, les puse aquí un ejemplo, reportaron en esta corte de 327 pacientes la presencia de síntomas B en el 31% de los cuales, es que no me deja ver, aquí esta parte. 11%. 11%, gracias. De ellos, el 11% falleció, a diferencia, por ejemplo, del grupo que no presentó los síntomas B, donde solo fallecieron el 4%. Muchas gracias, Jesús. Bueno, los síntomas sistémicos, también existen unos no específicos, por ejemplo, la fatiga y la anorexia. El prurito, que puede presentarse de forma intensa en algunos estudios, se correlaciona con el pronóstico. Ahorita vamos a ver también un poquito más tarde de eso, los factores pronósticos que reporta cada grupo clínico. ¿Qué otra clínica puede tener nuestro paciente o qué otra clínica puede estar asociada? Puede haber colestasis hepática, puede haber una neuropatía periférica sensorial, una púrpura, una anemia hemolítica, un síndrome nefrótico o una neutropenia inmune, ¿no? Los estudios con los cuales nosotros nos vamos a apoyar de forma inicial, cuando hablamos de laboratorio, sería una biometría hemática, donde podremos encontrar cualquiera de esta alteración que está asociada por la misma producción de los factores y las interleucinas, como son la eosinofilia, neutrofilia, puede haber anemia, hemólisis, linfopenia. La deshidrogenasa láctica puede estar elevada como un factor de actividad, no específico, pero sí como un dato de actividad. La fosfatasa alcalina también puede estar elevada y esto se puede asociar a una mayor posibilidad de una infiltración a hueso por el linfoma. La albúmina puede estar disminuida, la velocidad de eritrosedimentación puede estar elevada y también en el linfoma de Hodgkin ocurre alteraciones de la cinética de hierro, entonces también puede haber alteración a este nivel. Cuando hablamos de estudios de imagen, nosotros nos podríamos preguntar, ¿cuál es el estudio ya muy dirigido a cuando nosotros tenemos una presunción diagnóstica sobre linfoma? Los estudios son diferentes, pero si nosotros estamos abordando un paciente quizás porque solo tiene una clínica de una adenopatía, entonces un estudio muy a la mano, no invasivo y que les puede dar información importante es un ultrasonido de la región. Nosotros sabemos que es un estudio dependiente del operador, del radiólogo que lo realiza, pero sí ya nos puede dar datos importantes. Por ejemplo, ven aquí las diferencias. Un ganglio normal tiene su hilo ecogénico, por supuesto, les mide el tamaño, le reporta la localización del ganglio, entonces eso es importante, ¿no? Le reporta la morfología. Cuando nosotros estamos viendo un ganglio que está infiltrado, algunos de los datos sugestivos son que se pierde ese hilo ecogénico y nosotros vemos imágenes más hipoicoicas en el centro y además vemos la cantidad de flujo vascular en la periferia, el cual es mayor, ¿no? Y si ven la diferencia, pues esto ya, el radiólogo de hecho lo reporta así, ¿no? Como una adenopatía en la cual habrá que descartarse un proceso infiltrativo, ¿no? Entonces es un buen estudio cuando nosotros estamos hablando de una adenopatía, ¿no? Y ahora lo que yo les comentaba, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la sintomatología puede estar ausente, sin embargo no excluye que ya haya presencia de un tumor mediastinal y es una imagen, es un estudio sencillo que tenemos a la mano en prácticamente cualquier hospital. Ya dirigidos un poco más a si ya tenemos un reporte ultrasonográfico, tenemos una clínica muy sugestiva de linfoma, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a utilizar? Ya técnicas un poquito más dirigidas y que nos van a dar más información sobre cuántos ganglios están comprometidos y además qué distribución tienen en el cuerpo, porque nosotros ya estaremos empezando a estadificar a nuestro paciente, ¿no? Y para ello tenemos estudios de imagen, tenemos estudios de imagen funcional, en el cual no solo nos da la característica de la imagen, sino además nos dice qué actividad de crecimiento tiene esa imagen que nosotros estamos viendo. Y también podemos tener o tenemos estudios como de medicina nuclear, como los gamagramas, que también nos ayudan a complementar lo que nosotros vemos en los estudios de imagen simple
como parte de la actividad. Entonces, la tomografía es un estudio que sigue siendo de mucha utilidad cuando hablamos del linfoma de Hodgkin, en búsqueda de enfermedad ganglionar, sobre todo supradiafragmática, ¿sí? Y enfermedad a nivel de pulmón. Pierde valor cuando nosotros estamos buscando actividad ganglionar a nivel de abdomen, y ahí tendremos que apoyarnos con otro tipo de estudios como una resonancia del área para poder complementar un poquito más el estudio, ¿no? Y aquí vemos un corte coronal y un corte sagital de un paciente con una adenopatía cervical, que si ve las áreas que yo les marqué ahí con las flechitas, pues se ve realmente el aumento del ganglio, ¿no? En esta región. Este es otro estudio de tomografía, también en un paciente con linfoma de Hodgkin de origen cervical. Aquí les puse los sitios que se ven más aumentados de tamaño. Y si ustedes ven, pues realmente es un estudio que nos da, la verdad, bastante información cuando hablamos de una enfermedad ganglionar, sobre todo supradiafragmática. Tórax también, un corte con una ventana pulmonar, nos ayuda a buscar, y es muy clara, es el estudio de elección cuando nosotros estamos buscando pulmón, para ver afectación a este nivel o incluso del pericardio, de la pleura o a nivel de la parrilla costal. Las imágenes, los estudios que además de darnos una imagen nos dan información sobre la actividad son lo que llamamos estudios funcionales. Y en el linfoma de Hodgkin, uno de los estándares de oro para la evaluación de la enfermedad es el PET-CT, ¿sí? Se utiliza diferentes radiotrazadores dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Y cuando nosotros estamos buscando extensión de la enfermedad en un linfoma de Hodgkin, el radiotrazador que utilizamos es el FDG, que es un análogo de la glucosa. ¿Qué es lo que hace? Pues que este radiotrazador se fija a las áreas que tienen más actividad o que están crecidas, y se reporta un número, ¿no? Un número de actividad que es el sub, y esto nos da una concordancia con la tomografía alta para las regiones ganglionares, pero significativamente puede ser más baja en las regiones extraganglionares, en la cual también ahorita en la actualidad pues ya nos tendremos que apoyar con una resonancia, como habíamos comentado. Tiene un valor predictivo positivo, es decir, de que la lesión que ustedes estén viendo ahí realmente sea positiva para Hodgkin de 87.7% y un valor predictivo negativo de 96%, es decir, que si no se encuentra la lesión en el PET, realmente sea una lesión negativa, ¿sí? Nos puede incluso dar información acerca de si la enfermedad está positiva o sugiere estar presente en el hueso o incluso a nivel de la médula ósea. Estas son otras imágenes del PET. Del paciente también que ya les había mencionado, la tomografía, y este es el estudio de PET donde se ve la actividad ahí. Si le ven el cambio de color, que además tiene una medición específica, y eso es lo que nos da la actividad de la enfermedad. Cuando nosotros estamos haciendo una extensión inicial del paciente es importante, pero también es un estudio que nos va a dar información cuando nosotros estamos evaluando la respuesta al tratamiento, ¿no? Porque nos va a decir el tamaño que tenemos ya ahora, y además nos va a decir si esa actividad disminuyó, y eso tiene que ver con la respuesta terapéutica, ¿no? Entonces, para búsqueda de abdomen, le digo, la sensibilidad de la tomografía baja hasta 40%, y ahí pues habrá que utilizar una resonancia como método de apoyo. Así también puede existir otros estudios de medicina nuclear como el gamagrama con galio cuando no tengamos la oportunidad o estemos en un centro donde no contemos con un PET-CT. Entonces hacemos una tomografía y además lo complementamos con un gamagrama con galio. ¿Qué es lo que hace el gamagrama con galio? El galio es un radiotrazador que tiene afinidad por las células del linfoma, ¿sí? Entonces va a marcar actividad en esos ganglios que nosotros estamos viendo o podemos estar viendo aumentados de tamaño en una tomografía. Y entonces es como hacer una concordancia sobre lo que estamos viendo en el gamagrama con lo que vemos en la tomografía, ¿sí? Los últimos criterios ahora y las recomendaciones es utilizar básicamente el PET-CT aunado con una tomografía de tórax para evaluar pulmón, y una ecografía abdominal para una evaluación inicial. Por supuesto, si solo tenemos un PET-CT, esto podría ser suficiente para que nosotros pudiéramos estratificar a nuestro paciente y apoyarnos con algún otro estudio dependiendo de las características que presenta el paciente. Por ejemplo, un gamagrama óseo
deberá hacerse en aquellos niños que presenten dolor óseo o que presenten niveles de fosfatasa alcalina elevada o que tenga una enfermedad extranodal identificada por otro estudio. Quizás a lo mejor ya vimos positividad en un PET y ese es otra indicación. Otro estudio que forma parte de la extensión inicial del paciente es la biopsia por médula ósea. A pesar del que el PET también nos puede dar información sobre si está positiva o hay alta posibilidad de que lo esté, el estudio para realmente confirmarla es la biopsia de médula ósea. En realidad se le debería decir a todos los pacientes, excepto aquellos que tienen estadios tempranos como el 1 y 2, sin síntomas B. Deberá realizarse también en los casos de recaídas y el aspirado en este caso no es suficiente porque lo que necesitamos es una muestra de tejido óseo, ¿no? La infiltración que genera el linfoma en este tipo de enfermedades es una especie de infiltración como por parches, así que se mete en diferentes lugares. Puede no ser suficiente para ocasionar una pancitopenia o una alteración en una biometría hemática, sin embargo, sí está positiva la médula, ¿no? Y entonces el estudio se hace de forma bilateral y además se toman 2 muestras de cada lado para aumentar esa posibilidad y darle una sensibilidad mayor al estudio. Biopsia de la adenopatía será el diagnóstico definitivo para que nosotros podamos conformar nuestro diagnóstico. No hay ningún otro marcador realmente que se eleve y que nosotros podamos tener una determinación en sangre, por ejemplo, para poder decir que estamos ante un linfoma de Hodgkin. Así que tendremos que ir por esa biopsia de la adenopatía que estamos estudiando y seleccionar perfectamente bien el tipo de biopsia que queremos, por lo que ya habíamos mencionado de que el porcentaje del ganglio infiltrado es un porcentaje muy bajo. Así que la decisión de si la biopsia será decisional, incisional, si utilizarán una aguja fina o una aguja gruesa, pues va a depender de eso, ¿sí? Entonces, deberá ser la apropiada, en este caso la biopsia excisional, y además no solo quitar todo el ganglio más representativo, sino que el patólogo deberá realizar un análisis completo de ese ganglio que ustedes quitan. No puede ser solo analizado la mitad de la adenopatía porque es probable que la otra mitad que no se analice sea la que esté positivo para el linfoma, ¿no? Y además deberá de apoyarse con un estudio de inmunistoquímica para que el patólogo no solo vea las características morfológicas, sino que además pueda apoyar su diagnóstico. Para evitar un falso negativo es suficiente obtener suficiente tejido. Les pongo aquí considerar solicitar un cultivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos toda la certeza de ante qué enfermedad estamos, habrá que pensar en otras posibilidades como las causas infecciosas y es importante también considerar este punto. Entonces, la adenopatía completa irá a análisis del patólogo y otra adenopatía que esté contigua y periférica ya podrán ustedes considerarla si le envían a cultivo, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a que por la evolución que presentan, por la clínica de adenopatía que puede ser insidiosa, incluso algunas veces hasta de meses de evolución, no pudiéramos no descartar a lo mejor por la pura clínica la presencia de una tuberculosis o algún otro tipo de estas enfermedades. Y ahorita pues los tratamientos también es importante que tengamos nosotros la respuesta o la sensibilidad a diferentes antifímicos, ¿no? Entonces pues como no perder tampoco esa parte, ¿no? Los tipos histológicos de los que ya hablábamos, los 2 grandes grupos, el clásico que es el que vemos nosotros en pediatría con mayor frecuencia, a su vez se divide en 4 subtipos, que es la esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica. Y este es el patrón de inmunohistoquímica que presenta los linfomas, cada uno de los subtipos de linfomas, pero sin embargo ven que predominantemente la mayoría están positivos para CD30 y para CD15 y están negativos para CD20 como una expresión de célula B, de CD20 y CD45, que son perfiles que expresan las células de tipo B. Hablar un poquito de cada uno de ellos. La esclerosis nodular es la variante histológica más común, se presenta de 40 a 70% de los casos, 80% de los casos es en niños mayores y adolescentes y ese porcentaje disminuye a 55% en los casos de niños más pequeños. La región cervical, supraclavicular y mediastinal es la que se encuentra más comprometida o con una frecuencia mayor. Encontramos este tipo de variante. Los nódulos, cuando se analizan al microscopio, están incluidos también, hay células inflamatorias, las células de red también están presentes y existe una gran cantidad de bandas de colágeno esclerótico que rodean el ganglio.
por la gran cantidad de colágeno que presenta este tipo de variante, es importante nosotros considerarla porque cuando nosotros estamos evaluando la respuesta al tratamiento, volvemos a tomar una tomografía y quizás no tengamos la oportunidad de tomar un PET, puede ser que sigamos viendo tumor, ¿no? Sin embargo, ese tumor puede ya no corresponder a la actividad de la enfermedad, sino más bien corresponder a esta gran cantidad de colágeno que tiene esta variante y evidentemente pues esa no va a desaparecer con el tratamiento antineoplásico. El otro tipo de variante es celularidad mixta. Nosotros vemos que se presenta en el 30% de los casos. Es más común en niños pequeños. Se presenta 20% en menores de 10 años y 9% en los mayores de 10 a 19 años. Las células de Rod-Sternberg se encuentran de forma numerosa, puede haber de 5 hasta 15 por campo. Es un tumor difuso, vagamente nodular, a diferencia del otro. Carece de fibrosis también, pero tiene un gran contenido inflamatorio de linfocitos. Y es importante por eso hacer la inmunistoquímica, chicos, porque, por ejemplo, nosotros, si no contamos con una inmunistoquímica, a lo mejor el patólogo pues le da, tiene menos armas para hacer un diagnóstico congruente de un verdadero linfoma de Hodgkin. Quizás solo vea ahí el tejido inflamatorio y diga que puede tratarse de un ganglio reactivo, ¿no? Pero realmente estar ante un verdadero linfoma de Hodgkin, ¿sí? La presentación más común es como una enfermedad avanzada. El predominio linfocitario se presenta en el 5 al 10% de las variantes, es el tercer más frecuente. Se caracteriza por la presencia de células de Rod-Sternberg y gran contenido de linfocitos B pequeños. Puede tener un patrón de crecimiento nodular o difuso. El sitio más frecuente de presentación es el mediastinal y habitualmente también son estadios tardíos al momento del diagnóstico. La depresión linfocítica es la histología menos común, por suerte, es raro en niños. Existe la presencia de grandes células bizarras y malignas con escasa cantidad de células de Rod-Sternberg y de linfocitos. Y es una enfermedad que el diagnóstico se presenta también de forma diseminada, incluso a médula ósea o a hueso, con cierta frecuencia y se asocia a un pobre pronóstico. La célula neoplásica característica de la enfermedad de la célula de Rod-Sternberg es una célula grande de 15 a 45 milímetros de diámetro con un abundante citoplasma eosinófilo. Tiene un núcleo bilobulado con 2 nucleolos eosinofílicos que le dan esa característica de ojos de búho. Y es una variante, puede haber una variante multinuclear o mononuclear, puede ser pleomórfica y requerir hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades como los sarcomas o los linfomas de células grandes B cuando está siendo vista por el patólogo. El patrón de expresión que presenta es CD30 casi siempre positivos, CD15 en el 70% de los casos, CD20 en el 10% de los casos. En general no expresa antígenos de células B. ¿Cómo se clasifica el linfoma de Hodgkin? 4 estadios por imagen con los estudios que nosotros ya contamos con una tomografía o con un PET y así podemos ver que el estadio 1 es aquel que compromete una región ganglionar o bien un sitio extralinfático, el 2 es el que compromete dos regiones ganglionares o bien una región ganglionar más un sitio extralinfático, ambos del mismo lado del diafragma. El estadio 3 es aquella enfermedad que comprende enfermedad supra e infradiafragmática o aquella que infiltra el vaso, y el estadio 4 es cuando ha habido una diseminación hematógena o distante, por ejemplo a hígado, médula, pulmón o hueso. Se acompaña del sufijo E cuando hay un sitio extralinfático, ese si el compromiso es a vaso y un sufijo B que es importante porque es cuando el paciente tiene además presentación clínica de síntomas B y A cuando hay ausencia de síntomas B. 80 al 85% de los casos se encuentran entre el estadio 1 y 2, el 30 al 40% tiene involucro esplénico, pero 15 al 20% se presentan como un compromiso extraganglionar distante, es decir, estadios tardíos. Los sitios extraganglionares pueden ser pulmón, hígado, hueso y médula ósea. Factores pronóstico. ¿Qué influye en el pronóstico de la enfermedad? ¿Cómo se puede comportar mi paciente? ¿Qué posibilidad tiene de sobrevida o de recaer, ¿no? Pues aquí están involucrados varios aspectos que tienen que ver con el tumor, por supuesto con la respuesta o la quimioresistencia al tratamiento y con el huésped, ¿no? Si es un paciente con una inmunodeficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, cada grupo ha expuesto y ha publicado las características pronósticas que encontró en sus estudios y así vemos, por ejemplo, que hay grupos que reportaron como factores
asociados a menor respuesta terapéutica, la presencia de síntomas B, la histología y el sexo masculino. El grupo, por ejemplo, de Dana-Farber y de Sanyud reportó como factor de mal pronóstico sexo masculino, el estadio, la presencia de leucocitos más de 11.500 y una hemoglobina o una anemia con una hemoglobina menor a 11 gramos como factor desfavorable. CCG, por ejemplo, la presencia de síntomas B y enfermedad voluminosa como factor pronóstico. ¿Qué es la enfermedad voluminosa? Bueno, se mide cuando hay enfermedad mediastinal y cuando hay enfermedad no mediastínica o periférica. La enfermedad mediastinal voluminosa es aquella que ocupa más de una tercera parte del mediastino, ¿sí? Más de un tercio del mediastino, que no tiene que ver con lo que hablamos de la sintomatología, la cual se presenta cuando ocupa más de 2/3 partes del mediastino, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad voluminosa nos referimos a un tumor que ocupa una tercera parte del mediastino, más de una tercera parte del mediastino, y cuando es una enfermedad, cuando es una linfadenopatía periférica o no mediastínica, estamos hablando de un ganglio que supera los 6 centímetros, ¿no? Y bueno, este es otro reporte de factores pronósticos, donde incluye, dependiendo de los grupos, es el grupo alemán y el grupo europeo, pues ahí vemos diferentes características que están más o menos, si ven, son básicamente como los mismos factores. Y en conclusión, bueno, pues la mayoría de los grupos lo que reporta son como factor pronóstico estadios avanzados, estadios 3 y 4, presencia de síntomas B, enfermedad voluminosa, la extensión extraganglionar, tasa de eritrosedimentación, el recuento leucocitario cuando es mayor a 11.500, una hemoglobina inferior a 11, el sexo masculino y la respuesta inicial al tratamiento. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento que nosotros tenemos del linfoma de Hodgkin? Bueno, pues radioterapia, quimioterapia, multifármaco, esquemas combinados y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, que cuando nosotros hablamos del linfoma de Hodgkin, el trasplante pues puede ser autólogo. El paciente tendrá que estar negativo de la médula para ser su propio donador, y la terapia blanco. La evolución en la terapia, híjole, ha sido, pues obviamente como en todas las patologías, cambiante, ¿no? Y ha tenido que cambiar por dos criterios. La primera es, si nuestra respuesta está siendo inadecuada, entonces habrá que buscar otra alternativa de tratamiento. O bien, si la respuesta ha sido buena, sin embargo, la toxicidad es muy severa, también habrá que buscar otras alternativas de tratamiento. Entonces, la radioterapia fue de las modalidades de tratamiento iniciales que tuvieron una respuesta muy buena, respuestas completas muy buenas. Sin embargo, las remisiones eran muy cortas, así que vinieron fármacos que se demostró su utilidad, como la mostaza nitrogenada, también con respuestas bastante buenas. Sin embargo, pues se asociaba a toxicidad como segunda neoplasia, leucemias mieloides e infertilidad, y entonces se fueron cambiando y sustituyendo algunos fármacos en los esquemas de tratamiento, y entonces vinieron pues nuevas drogas. Entonces se descubrió con efecto a este nivel adremicina, blomicina, vinblastina, dacarbazina, que nosotros se han utilizado en esquemas combinados para obtener respuestas favorables. Después las modalidades de tratamiento se fueron combinando, es decir, ya no solo eran las modalidades con quimioterapia, sino que además se agregaba dosis menores de radioterapia para obtener una respuesta mucho mejor, más sostenida, con una sobrevida también mejor, y que estábamos quitando toxicidad, tanto por los fármacos que quitábamos como por la dosis de radioterapia que quitábamos, ¿sí? ¿Cuál es la terapia actual? ¿Cuál es la modalidad de tratamiento actual? Bueno, es una terapia adaptada al riesgo, es decir, qué características presenta mi paciente, qué características presenta la enfermedad de riesgo para tener un comportamiento agresivo. En base a esas características, nosotros encasillamos al paciente en grupos de riesgo y le asignamos el tratamiento. Es decir, la intensidad del tratamiento será una intensidad justificada por la presencia de características de la enfermedad, ¿no? Y además, por supuesto, hay terapia para las recaídas. También tenemos como modalidad de tratamiento trasplante de progenitores hematopoyéticos y pues la terapia blanco. Y bueno, estos son los esquemas de quimioterapia, chicos. De este lado viene el nombre del esquema por sus iniciales, después viene el fármaco, la dosis a la que se administra, la vía de administración y los días, ¿no? Y entonces, estos son los esquemas que tienen utilidad para el linfoma de Hodgkin, estos que vemos aquí. Y
la terapia asignada al grupo de riesgo es, tenemos el paciente, tenemos el diagnóstico y tenemos los estudios de extensión y ahora podemos saber en qué grupo se tiene que clasificar a nuestro paciente. El grupo 1, el grupo favorable, son aquellos estadios tempranos 1 y 2 sin síntomas B que tienen enfermedad no voluminosa, ¿sí? El grupo 3 o grupo de alto riesgo desfavorable son aquellos estadios tardíos o que tienen síntomas B y que haya adenopatías ciliares que ocupen más de una tercera parte del mediastino, es decir, enfermedad mediastinal voluminosa, y el grupo 2 o intermedio será el resto de los pacientes que no entren en ninguno de estos dos grupos. Estos son los esquemas que se utilizan por diferentes grupos en la enfermedad de bajo riesgo, y esta gráfica que yo les pongo, esta columna de color, vemos nosotros los porcentajes de respuesta que se han reportado con estos esquemas, ¿no? Entonces, nosotros como un grupo basado en nuestras guías de práctica clínica de oncología en los pacientes que vemos en el sector salud de los de grupos no derechohabientes, entonces se lleva este protocolo que también es un protocolo asignado al grupo de riesgo, se asigna un esquema de tratamiento y que está relacionado con esto, ¿no? Entonces este es el esquema que nosotros, que se lleva como parte de los grupos de bajo riesgo y incluye esquemas como el ABBD. Es un esquema realmente corto, son 10 semanas, se hace la evaluación, se evalúa la respuesta y se considera sobre si es necesario recibir radioterapia o no lo es. Ajá. ¿Qué dosis de radioterapia? Dependerá de la respuesta que tenga nuestro paciente. ¿Y qué es lo que se radiará? Se radiará los campos comprometidos, es decir, las áreas ganglionares que estuvieron positivas al diagnóstico. Bueno, la enfermedad de riesgo intermedio del grupo 2, estos son los esquemas que se han utilizado, estos son los porcentajes de respuesta, que si ustedes ven en general son porcentajes muy buenos, ¿no? De respuesta de sobrevida. Están todos arriba del, bueno, algunos del 78%, pero hay algunos que tienen una respuesta pues que está arriba del 80%. Este es el esquema que se utiliza como protocolo nacional. De acuerdo a las guías de práctica clínica y es el que nosotros llevamos en el hospital. Entonces ya es un esquema un poco más largo, 20 semanas, se combina el esquema de ABD y COP, se realiza una evaluación, se va a radioterapia dependiendo de la respuesta que haya tenido y como una terapia en sándwich, quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, y después se hace la evaluación final para ver si su paciente ya está libre de enfermedad y puede pasar a vigilancia. Finalmente, la enfermedad de riesgo alto, estos son los esquemas que se utilizan, la respuesta que podemos tener o que se ha reportado, y ese es el esquema que nosotros utilizamos, que también son ABBD-COP, sin embargo es un esquema más prolongado, también va acompañado de radioterapia y la totalidad del tratamiento lleva 30 semanas. Estas son las áreas que se van a radiar, es decir, los ganglios que se encuentran comprometidos irán a radiación de ese campo que le corresponde, ¿no? Esta es una imagen sobre el esquema de áreas comprometidas dependiendo del tipo de ganglio que se encuentra positivo en el diagnóstico. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Con imagen, por tomografía o bien una imagen funcional a través del PET-CT. También los criterios de respuesta, así como los factores de riesgo, los da cada protocolo y cada grupo en general, pero una buena respuesta, una respuesta mayor es aquella que supera el 70 al 80% y una respuesta menor es al menos una respuesta arriba del 50%. Recaída. Cuando se presenta una recaída hay algunos factores adversos como la presencia de síntomas B, la presencia de enfermedad extraganglionar, el hecho de que la recaída haya sucedido de forma temprana, es decir, entre los primeros 3 y 12 meses del término de tratamiento, y cuando la respuesta a este segundo tratamiento no ha sido buena o ha sido inadecuada. ¿Qué utilizamos? Bueno, utilizamos esquemas más intensos o fármacos únicos, ¿no? Entonces aquí es donde viene ya el empleo de algunos anticuerpos monoclonales, rituximab para los pacientes CD20 positivos, sobre entuximab para los pacientes CD30 positivos. Y también, por supuesto, el trasplante. Y aquí vemos las respuestas, el porcentaje de sobrevida con algunos de los fármacos que se han utilizado. El mecanismo de acción cuando utilizamos un anticuerpo monoclonal es, debe de haber
un antígeno que expresa nuestra célula específico en su superficie, para lo cual se forma un anticuerpo, ¿no? Entonces, ese anticuerpo lleva consigo o acarrea el agente citotóxico, que una vez que llega a la célula, es reconocido por la célula, es introducido al interior de la célula, ese agente citotóxico se libera, se une a las microtubulinas y eso produce una detención del ciclo celular y lleva a la muerte de la célula o a la apoptosis. En las resistencias o las del tratamiento, así como en las recaídas, pues tenemos también la opción del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos con una tasa de supervivencia programada con esta modalidad de tratamiento del 45 al 70%. Los efectos tardíos de lo que nosotros le hemos dado a nuestro paciente, desgraciadamente es múltiple y es sistémico y a diferentes niveles. Y solo por ponerles aquí un ejemplo, vemos que está el compromiso que puede presentarse a nivel oral o dental, a nivel tiroideos, considerando que el sitio de presentación más frecuente es cervical, entonces la radioterapia muy a menudo es cervical y a pesar de que hay protección, por ejemplo, para la glándula, llega a haber cierta dosis que recibe la glándula y entonces podemos ver nosotros tanto deficiencias como hipotiroidismo como segunda neoplasias a este nivel. También puede haber efectos cardiovasculares, pulmonares, la bleomicina produce fibrosis y si hemos tenido que radiar mediastino, pues también podrá alcanzar, a pesar de que la radioterapia es dirigida, pues puede tener cierto efecto, ¿no? Reproductiva, inmunitaria, puede haber la presencia de segunda neoplasias. Así que son lo que nosotros tenemos que vigilar a nuestros pacientes que hemos pasado esa vigilancia. ¿Y qué sobrevida global en general presentan estos pacientes? La sobrevida ha mejorado y si ustedes ven, por ejemplo, aquí en esta tabla desde el 75 hasta 95, que nosotros vemos aquí, vemos cómo esto ha mejorado, ¿sí? Sí, es importante considerar también cuántos años después. ¿Por qué? Porque aquí hay que ver la sobrevida de su paciente, si este paciente no presenta una segunda neoplasia o si no fallece por una complicación secundaria del tratamiento, ¿no? Entonces, pues ahorita la sobrevida global en general a 5 años está en el 84 al 85%. Si ustedes ven el seguimiento a 5 años en una línea horizontal, entonces podemos ver que en promedio estamos alrededor del 85%. Ya nada más les voy a mostrar 6 diapositivas y ya terminamos. Quiero compartirles un poco de nuestra experiencia en linfoma de Hodgkin en el hospital. Y esta fue una recopilación que hizo la doctora Laura Arroyo para conseguir la tesis de pediatría, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se analizó? El número de casos, la frecuencia por sexo, las variantes histológicas, el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, para ver qué impacto podían tener en la supervivencia global y además saber qué supervivencia global y libre de enfermedad teníamos nosotros como hospital. Y estas son las gráficas más importantes. Ven, por ejemplo, sexo, nosotros sí vimos si ustedes ven, 70% predominantemente más en varones comparado con las mujeres. La variedad histológica fue la esclerosis nodular, la más frecuente. Cuando se estadificaron a los pacientes, el estadio más frecuente fue el estadio 2, sin embargo, cuando se suman el estadio 3 y el estadio 4, que son estadios tardíos, supera el 50%, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos pacientes predominantemente con estadios avanzados y la media del diagnóstico, si ven, fue más temprana en los hombres comparada con las niñas, ¿no? Y estas son las gráficas de supervivencia cuando nosotros vemos la presencia de síntomas B. ¿Sí? Si hubo síntomas B, la sobrevida fue menor, que es la gráfica, lo que está graficado con línea verde comparado con la ausencia de síntomas B. De acuerdo al estadio, vemos, por ejemplo, que los estadios tempranos vean la sobrevida hasta arriba, pero vean los estadios tardíos y ya vimos que nosotros tenemos más del 50% como estadio tardío, ¿sí? La sobrevida cae dramáticamente abajo del 90%. Y bueno, la supervivencia global en general fue del 85%. Ahorita vamos a ver las conclusiones en esta diapositiva. 27 pacientes registrados, predominantemente fue el sexo masculino con un 70%. La edad promedio del diagnóstico fue 9.8 años, vean, con un rango de edad de 3 más menos 6.6 años. Es decir, y era lo que yo les decía, realmente tenemos el comportamiento que tiene un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Son niños pequeños, ya no es la típica patología que se presenta en la segunda década de la vida y en la adolescencia.
La variante histológica predominante fue la esclerosis nodular con un 70%, el estadio 2 fue el estadio más frecuente, sin embargo la suma del estadio 3 o 4 constituyó un número mayor en total. La mayoría no presentó síntomas B, por fortuna, porque si no, seguramente nuestra sobrevida hubiese caído más. La supervivencia global a 15 años fue del 85%, es similar a lo que se reporta en países en vías de desarrollo, y la mayor supervivencia se asoció a un estadio menor y a la ausencia de síntomas B. ¿Sí? Bueno, lo que se propone obviamente es tratar de hacer esto en la mayoría de nuestros hospitales con la intención de tener un poco más de información epidemiológica y poder realizar estudios multicéntricos donde podamos apoyarnos y poder sacar adelante un área pues mayor de oportunidades, ¿sí? Darle un poco más de difusión a este tipo de enfermedad. Creo que muchas de las veces, como la adenopatía es indolora, pasa mucho tiempo, entonces tanto el familiar como nosotros, la parte médica, podemos restar importancia a ese síntoma, ¿no? Y entonces eso se traduce en un diagnóstico muy tardío de la enfermedad y nosotros ya vimos que eso impacta drásticamente en la sobrevida de nuestros pacientes. Y pues bueno, eso es todo en esta imagen que les presento, por supuesto con autorización. La niña que está hasta la derecha, que tiene una blusa rosa y está cargando a su bebé, es una niña que tuvo el linfoma de Hodgkin, ya está en vigilancia, ahora tiene 2 niños. Tuvo una recaída extraganglionar tardía a los 3 años y medio de vigilancia, llegó con presentación cervical y mediastinal, pasó a vigilancia, tuvo una recaída extraganglionar, recibió un segundo esquema con AI, 6 ciclos, volvió a pasar a vigilancia y ahorita ya tiene 3 años y medio de vigilancia nuevamente y ya tiene 2 hijos. Así que, bueno, pues todo vale la pena siempre. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Ahora en esta segunda parte tendremos la participación del licenciado Alejandro Reynoso, que como comentamos anteriormente, nos acompaña hoy en presentación de la Asociación de VIDE-Match México. Le cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información. Como ya lo dijeron, yo soy licenciado, entendí el 30%, pero es, es información valiosa que entiendo a los participantes les va a servir bastante. Y pues bueno, yo la verdad no me vengo a poner aquí a las patadas con Sansón. Entonces, yo no les voy a hablar de estadísticas, yo les voy a compartir un poco sobre VIDE-Match para quienes no nos conocen, para que sepan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Solo denme un segundo, por favor, porque mi computadora se pone medio rebelde. A ver. Ahí está. Se juntó con la mía. Sí, ¿verdad? Les voy a poner un videíto para que descansemos un poquito. Es un video que me parece muy interesante porque si bien el tema de hoy es el linfoma de Hodgkin, también como se mencionó, afortunadamente no es quizás tan común como algunas otras enfermedades que se pueden tratar con células madre o médula ósea. Entonces yo no tengo un ejemplo de VIDE-Match México que les pueda poner. Sin embargo, creo que este video ilustra muy bien qué es lo que nosotros hacemos para ayudar a los pacientes, como los pacientes que necesiten un trasplante a causa de un linfoma de Hodgkin. Hola. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Perdón. Muchísimas gracias, doctora. Y ya la vemos. Yo soy Natalia Cárdenas y soy sobreviviente de cáncer. Yo me enteré del diagnóstico por una biometría hemática. Tuve una hemorragia nasal que duró pues, como 5 horas, yo creo, y de ahí me llevaron al hospital a que me hicieran un tapón en la nariz. Y gracias a eso mi mamá fue la que dijo, ¿sabes qué? Hazte una biometría porque perdiste mucha sangre. Y el del laboratorio le dijo a mi mamá que me llevara con un internista. Fui con el internista y el internista me mandó al hematólogo. Y él fue el que me dio la noticia, me dijo, tienes leucemia, en cuanto vio los resultados. Y lo primero que pensé fue, le voy a ganar. Yo voy a ganar esto.
Me dieron quimioterapia en pastillas durante 5 años, todos los días. Con eso, pues, eso me controlaba la enfermedad. Mi doctor fue quien decidió hacerme el trasplante porque, pues, mi quimioterapia ya no me estaba haciendo efecto. Entonces, él fue el que me dijo, vamos ya por un trasplante de médula ósea. Mi búsqueda fue, pues, mi doctor. Él me dijo, yo me encargo. No sabía, la verdad, que fuera tan difícil y tuve mucha suerte porque a mí me lo encontraron muy rápido. El día del trasplante, bueno, yo estaba muy emocionada, estaba feliz porque me iban a regresar mi salud, estaba muy, muy contenta. Duré en el trayecto del trasplante 1 mes, me interné una semana antes para quimioterapias, radiaciones, y luego ya me hicieron el trasplante, ya que me mantuvieron en cero, ¿se hace cuenta? Duré 1 mes aislada, no podía ver a nadie, nadie podía entrar. Bueno, sí los veía, pero a través de una ventana, pero no podían entrar a verme. Eso yo creo que fue lo más pesado, el no tener contacto físico de las personas que quieres. Pero bueno, el doctor cuando iba a verme me decía, vas muy bien, entonces eso a mí me reconfortaba. Estoy feliz de conocer a mi donante. Estoy muy emocionada, cuento los días, ya quiero. Me gustaría decirle gracias, mil gracias. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento hacia él. Disfruto cada segundo de mi día. Es hermoso. Tuve una segunda oportunidad de vida y estoy feliz y agradecida eternamente. Y bueno, básicamente de eso va nuestra labor. Nosotros somos VideMatch, somos el registro mundial más diverso de potenciales donadores de médula ósea o células madre con las que se tratan, como ya vimos, enfermedades en la sangre, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, algunas otras mucho menos comunes como anemias aplásicas, talasemias, y algunas un poco más comunes, lamentablemente, como la leucemia, que es la segunda causa, las leucemias agudas, que son la segunda causa de muerte infantil en nuestro país. Se estima que al año alrededor de 2,000 vidas se pierden, esto son datos del gobierno federal, debido a leucemias agudas en personas entre los 5 y 14 años de edad. Pero bueno, para llegar a esto que vimos, el encuentro, eso que vieron al final del video, es Natalia conociendo a su donador, porque esta donación es en vida y al final, si todo sale bien y ambas personas están de acuerdo, paciente y donador se pueden conocer, y eso también lo hacemos nosotros. Pero les voy a contar cómo llegamos a ese proceso. Nosotros, digamos que tenemos un poco la complicación de que en sí, en general, a nivel mundial, solamente el 30% de los pacientes encuentra a su donador compatible en sus papás o sus hermanos cuando requieren un trasplante de médula ósea o células madre. Nosotros como latinos, como una etnia o una raza específica, pues la tenemos un poquito más complicada. De acuerdo a los datos que tenemos en VideMatch, menos del 10% de los pacientes con leucemia encuentran a su donador compatible. Y bueno, y hablamos de leucemia, que es la más común y la más representativa, por decirlo de alguna manera. Ahora imaginemos, es la misma situación o quizás más agravada para algunos otros padecimientos. Y esto también tiene que ver con que el número de registrados en México sigue siendo muy bajo. Si bien a través de VideMatch un paciente puede buscar a su donador compatible en más de 39 millones de potenciales donadores, en México solamente tenemos 77,000. Si pensamos que somos un país con más de 120 millones de habitantes, pues no tenemos ni el 1% de los pacientes, de los potenciales donadores registrados. Y eso dificulta que los médicos encuentren donadores con un 80% o más de compatibilidad genética con los pacientes. Es por ello que requerimos tener más donadores registrados.
Nada más para ahondar un poquito, ustedes seguramente lo saben mejor que yo. Nosotros somos el resultado de toda esta mezcla histórica, genética que ha existido, ¿no? Si nos enfocamos en México y queremos encontrar a alguien con ascendencia española, prácticamente lo podemos encontrar en cualquier parte. Pero sabemos, por ejemplo, que en Chihuahua hay un grupo importante de personas descendientes directos de alemanes. Si nos vamos hacia estados como Veracruz, Guerrero o Oaxaca, hay una población afrodescendiente cada vez más notoria. Tan es así que el INEGI incluyó en el último censo poblacional algunas preguntas al respecto. Y bueno, hacia el sureste, pues tenemos, digamos, la mayor representación de los ahora llamados pueblos originarios. Todas estas mezclas que siguen vivas, vaya, generan que con estos 77,000 personas registradas solamente de México, nosotros incluimos en el panorama mundial un 63% de códigos genéticos nuevos a esos 39 millones de potenciales donadores. Entonces, así de diversos somos, así de complejo puede resultar encontrar a un donador compatible. Pero bueno, como les dije, nosotros solamente somos una asociación civil que hacemos el registro y ofrecemos a los pacientes la oportunidad de buscar a su donador compatible a través de nosotros. Y para el registro, pues hay un proceso. Lo primero es que tenemos unos requisitos. El primer requisito es la edad. Debemos tener entre 18 y 44 años de edad, y esto es meramente biología. Células madre también envejecen, médula ósea, entonces lo que buscamos es que los donadores sean lo más jóvenes posibles, con la intención de que sus células madre sean jóvenes y fuertes, y eso ayude también al éxito del tratamiento. Lo segundo, estar exento de enfermedades crónicas o degenerativas. Ya saben, lupus, artritis reumatoide, diabetes no controlada, hepatitis B o C, vivir con VIH, o algunos otros padecimientos que tenemos enlistados completitos en un documento. 3, el compromiso, porque la historia que les presenté de Natalia, a mí me gusta mucho porque representa todo. Walter, que ya lo van a conocer adelante, su historia es que él se registró porque quiso ayudar a un amigo, finalmente no resultó compatible con el amigo, pero 15 años después de su registro lo llaman y le dicen que es compatible con una persona a la que no conocía, pero mantuvo su compromiso y decidió donar y ayudar a alguien completamente extraño. Y de eso va VideMatch. Las probabilidades son realmente bajas de que resultemos compatibles. Si yo me registro hoy, tal vez me busquen en 6 meses, en 15 años o tal vez nunca. Pero lo que nosotros pretendemos es que las personas estemos conscientes de que si me llaman, es porque es muy probable que la vida del paciente dependa del trasplante que necesita. Entonces, nosotros hacemos una atenta invitación a que si está en sus manos el poder donar, pues se done. Y finalmente, el registro como tal, como lo vemos en la foto, son documentos, se completan datos básicos de contacto, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, se firma un aviso de privacidad en el que les hacemos saber que salvaguardaremos sus datos, que ustedes son dueños de los datos, que se pueden dar de baja cuando quieran y que no podemos compartirlos con terceros. Y finalmente un sobre con un par de hisopos para justamente el estudio de histocompatibilidad, el HLA. Una vez que tenemos esta muestra, nosotros la enviamos a nuestro laboratorio para iniciar el proceso de búsqueda de compatibilidad. En el laboratorio definen el código genético y se sube a la base de datos mundial. Cuando un médico tiene un paciente que requiere este tipo de tratamiento, se le hace el HLA, primero al paciente y a su familia directa, papás o hermanos. Si es desafortunado 30% en el que encuentra a su donador compatible, pues se sigue por esa línea. Aunque ya lo decía también la doctora, que en algunos casos, sobre todo en el linfoma de Hodgkin, pueden ser autólogos se me fue la palabra, pero digamos que el estatuto lo permite, ¿no? En caso de que se requiera por terceros, entonces primero se revisa con la familia, y si lamentablemente el paciente pertenece al 70% que lo tiene que buscar por fuera, entonces esto literal
se suben los datos del paciente, de su HLA a la base también, y se contrastan, se comparan con estos 39 millones de potenciales donadores que ya les comentaba. Esto es un software y es literal como algunas aplicaciones de citas que tal vez conozcamos o no, pero entonces si resulta que hacemos match paciente con alguno o algunos potenciales donadores, entonces se inicia la selección y se revisa. Cada punta, es decir, el paciente y el donador, solamente conocen el sexo o género de la otra persona, la edad y el nivel de compatibilidad. Supongamos que me llaman y me dicen, Alejandro, resultaste compatible con una mujer de 10 años en un 96%. Lo que sigue es obtener el consentimiento y es en donde nos remitimos a la parte del compromiso. ¿Todavía estás dispuesto o disponible a donar? Y es en donde esperamos que todo el mundo, si está dentro de sus posibilidades, pues diga que sí. Si decimos que sí, se inicia el proceso de donación, que como ya lo dijimos, llamada telefónica, confirmación de disponibilidad, y entonces, como lo comentaba Natalia en el video, hay una planeación de tiempos de aproximadamente 60 días. A mí me llaman y tenemos que agendar la fecha de la donación porque por su lado el paciente tiene que entrar a una etapa que se llama acondicionamiento, que es esta parte en la que aíslan al paciente, lo inmunosuprimen como para tenerlo listo para recibir la donación, y por su lado el donador inicia su propio proceso. Lo primero es un examen de sangre para revisar que su salud esté en buenas condiciones para poder donar. Lo segundo es una plática informativa. Hay dos formas de donar. En el 77% de los casos es por sangre periférica, por aféresis. El mismo proceso de donar plaquetas, solamente que en lugar de plaquetas, en este caso tomamos células madre. Y en el 23% de los casos es por punción en las crestas ilíacas de las caderas y se extrae médula ósea. Quien determina el tipo de donación que se necesita es el médico tratante del paciente con el que resultemos compatibles. En este caso ficticio que les decía, sería el médico de este paciente de 10 años quien diga, oye, mi paciente necesita médula ósea. Entonces, en la plática informativa se nos da todo el detalle del proceso al que se nos vamos a someter y resolvemos todas las dudas que existan. 5 días antes de la donación, recibimos por día una inyección, un shot de filgrastim. No sé si lo conozcan, se utiliza también para el tratamiento de algunas enfermedades como tratamiento, pero a nosotros, al potencial donador, pues nos ayuda a generar más células madre, justamente para tener un exceso también para que llegado el día se haga la donación. VideMatch apoya a los donadores en el acompañamiento desde el momento de la primera llamada y hasta 6 meses después de la donación. Siempre hay alguien de VideMatch al tanto de que la salud del donador esté en perfecto estado. Vaya, que lo dejamos como lo encontramos, pues. Segundo, resolvemos todas las dudas que tenga el donador, su familia. La intención es que esta sea una donación informada. Y tercero, 0 costo. El donador no paga un solo peso. Si se tiene que trasladar, transportar, viajar, hospedarse, alimentarse, VideMatch cubre todos los costos para el donador y un acompañante. Y por si alguien dice, oye, está padrísimo, pero ¿sabes qué? Yo no quiero o no puedo registrarme. También recibimos aportaciones económicas. Ahorita les cuento qué hacemos con el dinero. Tenemos voluntariado, que un poco así llegué a esta charla. Gracias, Claudia. Que son personas que al final nos ayudan a difundir, nos acompañan en eventos, nos ayudan a generar más registros para poder ayudar a más pacientes. Y bueno, en algunas escuelas también tenemos proyectos de servicio social. ¿Por qué es importante registrarse? Estas son las caras de algunos de los pacientes que han buscado a su donador compatible a través de VideMatch México. Algunos de ellos lo encontraron, recibieron su trasplante, recuperaron su salud y están perfectos ahora. Pero varios, la mayoría de ellos, lamentablemente no lo encontraron. Un trasplante de médula ósea no es barato. En promedio, en México cuesta alrededor de $50,000 por paciente, $1 millón de pesos. Y esto tiene que ver con los costos operativos. Entre más lejos esté el donador,
más alto se vuelve el costo operativo para el trasplante. Lo que sabemos en VideMatch México es que ese costo operativo, esos $50,000, pueden reducirse hasta 18 o 12,000 dólares si el paciente y el donador están en el mismo país, en este caso, México. Les dije que les iba a decir qué hacemos con el dinero, pues nosotros tenemos 2 becas. Con el dinero que recibimos, nosotros tenemos 2, se les llaman becas. La primera es que cubrimos el costo del HLA del paciente, de los pacientes, de su familia directa y de todas las personas que nos registramos. El costo de un HLA puede llegar a ser hasta de 14,000 pesos por persona. Y el segundo, tenemos becas de hasta 20,000 dólares para ayudar a algunos pacientes justamente con los gastos, con los costos del tratamiento. Si pensamos que al registrarnos podemos resultar compatibles, decimos que sí, estaríamos ayudando no solamente con la donación, sino que además podríamos ayudar a reducir los costos y que VideMatch tiene hasta 20,000 dólares para algunos pacientes y que con eso se podría cubrir el 100% o la totalidad de algunos, del tratamiento de varios pacientes, pues estaríamos hablando de que podríamos ayudar a más pacientes, inclusive a solo preocuparse por recuperar su salud. Y ya para terminar, para que si tienen dudas, sobre todo me imagino que tienen dudas para la doctora, pero si no, si hay dudas de este lado también con gusto las revisamos. Les quiero poner un videíto rápido sobre pequeños o breves testimoniales de algunas personas que dijeron que sí a donar y que gracias a ellas algunos pacientes pudieron continuar con su tratamiento. Mi amigo Mikey contrajo leucemia y en todos de nuestra clase de secundaria fuimos y nos dimos pruebas a ver si nosotros podíamos hacer match con Mikey y no nos fue muy bien con lo de él. Pues ya llevan ahí el paquete para ti, espero que pronto lo tengas en tu sangre y esto sea una sanación total. Ayer fue el día de mi colección de médula ósea, hoy estoy ya de regreso en el hotel. En realidad me siento muy bien, solo tengo un poquito de dolor en la espalda, pero nada que no se pueda tolerar, es como un pellizquito lo que siento. Quise hacer algo para esa persona que todavía no sabía yo que era Natalia, solo me dijeron que era una mujer de casi mi edad, de 36 años, y era de México. Siento que del corazón ya es mi hermanita. Y oigan, nada más, si alguien está interesado, ahorita tenemos la posibilidad de enviar los registros a casa, a las casas de las personas. Entonces, tengo un QR aquí por si alguien quiere, según yo es este. A ver si no les pongo cualquier otra cosa. No. Bueno, tengo un link que les voy a poner ahorita en el chat porque no lo logré. Yo ya estoy ruco, aunque no parezca, y la tecnología y yo. Les pongo el link en el chat por si quieren, y pues muchísimas gracias. No, pues de que muchas gracias a ustedes por tomarse tiempo para compartirnos su conocimiento. Y vamos a comenzar con la sección de dudas, entonces si quieren irlas poniendo en el chat para irse leyendo a los ponentes y que les vayan contestando. Muy bien, aquí ya tenemos una duda.
Pregunta Jesús Mario, ¿lleva costo todo esto? ¿Hay aviso de confiabilidad, privacidad y consentimiento? Sí, esa es para mí. Sí, como les decía, el registro consta de 3 documentos. Uno de ellos es el aviso de privacidad que necesitamos que lean y firmen. Es en donde les decía, les hacemos saber que ustedes son dueños de sus datos, que se pueden dar de baja del programa cuando quieran y también que nosotros no podemos compartir sus datos con nadie. Ok, muchas gracias. También aquí hay otra duda. Dice Jimena Iraíz, pregunta si se puede hacer el servicio social médico en VideMatch. Esa pregunta es muy buena. La verdad es que yo pertenezco al equipo de vinculación social. Como vieron, no soy médico. Lo que puedo hacer es revisar con el director médico si podemos publicar vacantes con ustedes para que puedan realizar su servicio social en el área médica, porque yo, perteneciendo al equipo de vinculación social, lo que hacemos es más bien la difusión de VideMatch, de la información y generar registros. Entonces, no sé si eso les interesa, ahí sí para que vean conmigo, pero si no, con gusto lo platico con el doctor para que les demos la sorpresa pronto. Es una gran idea. Gracias. Ok, muchas gracias. Estamos esperando que haya un poquito más de dudas. De todas maneras, aquí hay otra duda de Gerardo Rojas. Es para la doctora. Gerardo pregunta si es que tiene, ¿cuál es el papel de la cirugía en el tratamiento del linfoma? Realmente solo es básicamente la biopsia de la lesión, entonces no forma parte de una modalidad realmente como tal del tratamiento, pero es indispensable para tener el tejido para la biopsia, ¿sí? Entonces, el tratamiento local del cual forma parte de la cirugía, en el caso del linfoma de Hodgkin, solo es la radioterapia como una terapia especial. Entonces, solo es biopsia, realmente no juega un papel importante, diferente. Muchas gracias, doctora. Ok, estamos esperando que lleguen un poquito más de dudas. De todas maneras, si tienen alguna duda pueden encender el micrófono y decirla o pueden estar poniéndola aquí en el chat. Okay. Vamos a decir que sí es importante, porque luego los cirujanos no nos van a querer biopsiar los linfomas. Todos anótense ustedes que son jóvenes y bellos. Aquí hay otra pregunta, es de Yasmín Vaquera. Ella pregunta, una vez hecho el registro, ¿se comunican contigo para decir que se realizó de manera exitosa en caso del registro en casa? En cualquier caso, nos registremos en casa o en algún evento en persona. El proceso para estar dados de alta y empezar a aparecer en las búsquedas se demora alrededor de 2 meses desde la fecha que nos inscribimos, que completamos el registro, hasta que aparecemos en las búsquedas. Entonces, en cuanto aparecemos en las búsquedas, se nos envía un correo electrónico de VideMatch en donde se nos hace saber que estamos ya dentro del sistema, y alrededor de cada 6 meses, es decir, hay 2 mails al año en donde se refrenda, digamos, el compromiso. La pregunta en esos correos va enfocada un poco más así: ¿recuerdas que estás inscrito? Y si todavía tienes el compromiso de donar en caso de resultar compatibles. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Pregunta Marian Villanueva, es una pregunta para la doctora. Pregunta, en caso de que sí llegase a existir un paciente neonatal, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Y hace referencia, obviamente, pues a un paciente neonatal con linfoma. Híjole, si un paciente neonatal, estamos hablando, la definición de neonato es aquel paciente que tiene menos de 1 mes de vida.
Entonces, híjole, yo creo que sí, el diagnóstico tendría que ser súper corroborado para estar seguros de que sí realmente es un verdadero linfoma de Hodgkin. A lo mejor más bien se trata de otro tipo de patología, pero en todo caso el tratamiento ahí sí tendría que variar un poco porque la radioterapia, por ejemplo, no se aplica en pacientes menores de 3 años en la edad pediátrica, ¿sí? Entonces, el esquema de tratamiento basal pues será quimioterapia. Ujú. Pero sí, sí hago énfasis en eso, porque si bien sí somos un país donde quizás tenemos una mayor incidencia o una predilección en ese grupo menor a 10 años, incluso menor a 5 años, el grupo neonatal prácticamente, híjole, sería extraordinariamente raro. Pero ahí sí tendremos que quitar la radioterapia, por ejemplo. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Wendy Escobar. Ella pregunta cómo es el proceso de la donación. ¿Duele o algo así? Como les decía, hay dos formas de donar. En el 77% de los casos es por aféresis, sangre periférica. Sacan sangre de un brazo, separan elementos, pasa por un separador molecular. Tomamos solamente células madre y me regresan el resto de la sangre al cuerpo por el otro brazo. Entonces, en realidad, pues es tal vez un poco la incomodidad de las agujas, de estar sentados unas 5, 6 horas, y que cuando terminemos la donación muy probablemente nos sentamos un poquito descompensados, pero cosa de horas estamos al 100. Ahora, en el caso de la punción en las crestas ilíacas, ahí pues como tal el proceso pues no duele porque estamos bajo anestesia general. Sin embargo, cuando nos recuperamos, puede haber un poco de dolor, ahí depende de la tolerancia al dolor de cada persona. Sin embargo, con analgésicos es bastante manejable, no es un dolor incapacitante, ambos procedimientos son ambulatorios, entonces creo que eso nos dice bastante. Espero haber respondido la pregunta. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. Pueden decirme, me siento súper señora así de licenciado. Ok, Ale, muchas gracias. Pregunta Jesús Mario. Dice, ¿descartar falsos negativos en neonatales existe? Sí, por eso era lo que le decía. O sea, realmente un caso neonatal, híjole, yo dudaría realmente. Habrá que descartar que efectivamente no sea un falso positivo. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta de Vianey Parra. Ella pregunta si podemos donar más de una vez en caso de hacer match con varios pacientes a lo largo de los años. ¿Sí me escuché? Perdónenme, sí, yo estaba en otras cosas. ¿Podemos donar más de una vez en caso de...? Sí, el tema aquí es que la compatibilidad genética es muy poco probable. Si solamente el 30% de los pacientes es compatible con sus papás o sus hermanos, ahora nosotros ser compatibles con personas que no son de nuestra familia es bastante improbable. Sin embargo, históricamente, la persona que más veces ha donado en la historia de VideMatch, que en Estados Unidos tiene más de 30 años, donó 4 veces en su vida. Porque sí hay algunos códigos genéticos que pueden ser un poco más comunes, por llamarlo de alguna manera, dentro de la dificultad o dentro de esta gran variedad que existe más bien de códigos genéticos. Espero no estar diciendo burradas, doctora, ¿eh? Por favor, si hay alguna corrección, yo con toda humildad la acepto. Ok. Muchísimas gracias, Ale. Otra pregunta. Pregunta Sara. ¿Por qué es más frecuente el linfoma de Hodgkin en los países en vías de desarrollo siendo una enfermedad no transmisible? Como tal, la enfermedad no es transmisible, sin embargo, el factor importante en la fisiopatogenia del linfoma de Hodgkin vimos que la infección por el virus del Epstein-Barr toma un impacto predominante o importante en este grupo o en este tipo de países, ¿no? Entonces, eso es lo que le genera un factor de riesgo para desarrollar linfoma de Hodgkin en estos grupos o en este tipo de países donde tenemos
pues una familiarmente y como localidad, una exposición mayor, ¿no? Y una exposición mucho más temprana y quizás más intensa en los primeros años de la vida, ¿sí? Entonces, a eso también pudiera estar asociado cierta predisposición por racial, ¿no? Entonces, lo que hace predominante es la infección por el virus del Epstein-Barr, que sucede de manera más frecuente en este grupo de países. Muchísimas gracias, doctora. Pregunta a mi compañera Daniela Michel, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en esta área de la salud? Yo creo que es más para Alejandro, ¿no? No para mí. Creo que era para usted, pero Pero como no entiendo. creo que se refiere a cómo ha sido su experiencia trabajando en esta área, tratando pues el linfoma. Tratando niños con cáncer. Sí, doctora. Podría decirles que, o quizás a lo mejor se perciba así porque me preguntan mucho, ¿por qué decidió estudiar algo tan triste, no? Entonces, creo que esa es la percepción que se ve desde allá, pero créanme que cuando estamos aquí sí cambia el panorama. Sí, pediatría es un rubro que yo lo veo así, yo siempre digo, los niños tienen una capacidad de respuesta por su reserva orgánica y todo mucho mayor a la que tenemos nosotros los adultos, entonces esa capacidad vital y esa capacidad de respuesta te da más oportunidad, ¿no? Entonces tú sientes más apoyo y realmente pues es un área donde puedes ayudar mucho, ¿no? Creo que nosotros como médicos nos falta esa parte de quizás un poquito de difusión y de el sentido informativo, ¿no? Para poder llegar a más personas y poder ayudar a más niños. Pero realmente es un área padrísima porque independientemente de los resultados o independientemente de lo que vayamos a lograr, el simple hecho de lograrlo en un solo niño, eso es suficiente, ¿no? Y eso debe ser suficiente también para cualquier paciente, ¿no? La respuesta o los resultados no son tan buenos como nosotros quisiéramos siempre, pero es suficiente con lo poco que se tenga, ¿no? Entonces vives de eso, ¿no? Estos pequeños logros son los que te van dando el impulso a seguir, a no desistir nunca. Entonces, eso es como una enseñanza de vida, ¿no? Eso te marca la vida. Entonces, eso ha sido la mejor experiencia de vida. Entonces, es un área que ojalá que algunos de ustedes se decidan algún día por ser oncólogos. Faltamos muchos oncólogos en este país. Y es padrísimo trabajar con niños y es padrísimo trabajar con esas mamás tan comprometidas, ¿no? Porque de verdad es cuando tú dices, híjole, o sea, yo tengo tantos trabajos, tengo tantos hijos, soy mamá, pero yo veo a las mamás y digo, qué impresionante, de verdad, son otro nivel, ¿no? Entonces eso es importante, eso te marca a ti la vida, ¿no? Te deja de preocupar por cosas que no son tan relevantes y ocupas realmente tus energías en cosas que realmente vale la pena, ¿no? Entonces ha sido la mejor experiencia de vida. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia. Pregunta Jimena Iraíz, ¿por qué en la población de un país en vías de desarrollo se presenta este linfoma en edades más tempranas? Es por esa asociación que existe con la infección por virus del Epstein-Barr a edades también mucho más tempranas. Ajá. Entonces eso condiciona un factor de riesgo determinante, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros vemos niños con una variante histológica determinada más asociada a la infección por virus del Epstein-Barr y a edades más tempranas. Ajá. Eso es lo que impacta realmente en la presentación y en la mayor presentación a esta edad, la infección por el virus del Epstein-Barr. Ok, muchas gracias, doctora. Pregunta Marian Villanueva, es una pregunta para la doctora Yunuen. En caso de que estemos frente a un paciente adulto mayor con diagnóstico de linfoma, ¿habría algún cambio en el tratamiento que se requiera o se podría tratar de la misma manera que los demás, tomando en cuenta la edad? No les puedo hablar tanto de lo que sucede en adultología, porque es que realmente esa no es como mi área, pero lo que sí les puedo decir es que
particularmente en el linfoma de Hodgkin, nosotros hemos aprendido mucho de la terapéutica que se utiliza en los adultos y le hemos traslapado a los niños y la respuesta ha sido muy buena, ¿sí? Entonces las opciones de tratamiento que tienen los adultos son similares, más sin embargo puede no ser la misma porque tan solo el tipo de linfoma no tienen más predominio del linfoma clásico, por ejemplo, entonces quizás puedan tener oportunidad de otro tipo de terapia. Ajá. O quizás puedan no tener la oportunidad de tener la opción de recibir, por ejemplo, un anti-CD20 o un anti-CD30 porque el perfil de expresión en los linfomas de los adultos es diferente, ¿sí? Entonces, eso sí puede hacer algunos cambios significativos en el tipo de terapéutica que pueden utilizar, pero también se utiliza la quimioterapia y también se utiliza la radioterapia como manejo estándar, ¿no? Pero así finezas en el manejo realmente no me atrevería como a decirlo. Realmente sí tendría que ser un oncólogo o un hematólogo de adultos para que les dijeran precisiones sobre la terapia. Muchísimas gracias, doctora. Pregunta Jesús Mario sobre la sobrevida de los niños o en los adultos, que si hay un cambio. En cuanto a la edad pediátrica, la sobrevida realmente es buena, ya vimos en términos generales está arriba del 80%, los adultos también es una sobrevida buena, realmente también tienen una oportunidad de vida pues superior al 80%, entonces así como patología, es una enfermedad de esas que nosotros decimos, híjole, ojalá espero nunca estar en esto, pero si algo me va a dar, ojalá que sea un linfoma de Hodgkin porque le veo más posibilidades de que pueda salir adelante, ¿no? Entonces realmente la sobrevivida es como muy compartida y es buena. Y aquí sí hay un punto a considerar, por ejemplo, en los adultos mayores, donde puede estar una comorbilidad asociada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hablaba cuando tú estás trabajando con niños pediátricos, casi nunca hay una comorbilidad asociada. Entonces, un adulto ya tiene que implicarles el factor de riesgo de sobrevida de la patología y además de la comorbilidad que tenga ese paciente, ¿no? Entonces, ahí puede perder oportunidad de sobrevida. Muchas gracias, doctora. Pregunta Leticia Olivares. Es una pregunta para Alejandro. Completé mi registro hace más de 6 meses y aún no recibo correo alguno. ¿Es necesario que vuelva a completar el registro? Tengo gracias Guadalupe. Tengo 3 personas que tienen preguntas similares. Para quienes se registraron y no han recibido el correo, por favor, primero revisemos en la bandeja de correo no deseado o que se haya ido a alguna otra bandeja y no lo hayamos visto. Y si no, con gusto ahorita les dejo mi correo. Les voy a contar una cosa brevemente. Las personas que se encargan de mandar el video son humanas. Entonces, a veces cometen algunos errores y no se envían a tiempo. O sea, la tecnología nos puede jugar chueco porque puede mandarlo como spam. Pero además, me ha pasado que algunas veces hay personas que ya aparecen en las búsquedas y no han recibido el correo de bienvenida. Entonces, ¿qué les pido? Mándenme porfa nombre completo, fecha de nacimiento al correo y con gusto por ahí yo lo reviso para que tengamos la certeza de que ya aparecemos en las búsquedas y que reciban el correo de bienvenida. No es necesario tomar ninguna muestra extra ni llenar otro registro. Y adelantándome, porque ya vi que hay otra pregunta para mí siguiente, cuando recibimos el registro en casa, a Querétaro se les envía por DHL junto con una guía de retorno. Entonces, en realidad ustedes lo único que tienen que hacer es que nosotros les escribimos por WhatsApp y ustedes por WhatsApp nos dicen, ¿sabes qué? Mañana que pase la recolección de DHL a mi casa, la programamos, pasa DHL, entregan el registro ya completado junto con las guías que les enviamos y listo, ¿vale? No tiene ningún costo para ustedes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya no hay más preguntas. No sé si gusten alguien que tenga alguna pregunta abrir su micrófono y decírsela directamente a la doctora o a Alejandro. O si ya no hay dudas, pues creo que eso sería todo. Yo solo quiero compartirles brevemente que este sábado 18 se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que es quizás la conmemoración más importante para VideMatch, porque nos dedicamos a eso.
Entonces, nada más para que sepan, vamos a tener varios puntos de registro, pero además el 26 de septiembre es el Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Y ahí entramos también nosotros, ese es el Día Nacional, y justamente estoy en pláticas para ver si podemos tener un stand en el Hospital del Niño y la Mujer en Querétaro. Entonces, si es así, en una de esas nos vemos por allá, y si no, pues ya lo saben. Estaría genial, ahí te buscamos, Alex. Perfecto. Claro que sí. Te mandamos los clientes, digo, por aquello de la edad, va a ir y me va a decir, no, doctora, mejor. Bueno, acuérdense que aunque no cumplamos la edad, la verdad es que esta información no todo el mundo la conoce y creo que por ahí podemos empezar. Si no cumplimos con la edad, informarnos y aprender al respecto está buenísimo para que así siempre podemos compartirlo. Si mi mamá viene y me cuenta y yo puedo hacerlo y me interesa, pues por ahí siempre ganamos todos, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues creo que entonces ya no hay más dudas. Entonces, doctora Yunuen, licenciado Alejandro, por parte del Comité Estudiantil de Práctica Médica, SEPRAMED, del Comité Permanente de Educación Médica, SCOME, el Comité Permanente de Salud Pública, les agradecemos su participación en la ponencia. Fue una excelente sesión y les haremos llegar un reconocimiento como agradecimiento por su participación. Gracias. Gracias por la invitación. Fue muy padre estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias también a todos los participantes que nos llegaron a acompañar el día de hoy. Les recordamos que les haremos llegar el link del cuestionario post-intervención y lo podrán contestar hasta el día de mañana a las 12 del mediodía. Recuerden que para tomar en cuenta su calificación debe de ser superior a 8 en el cuestionario post-intervención y así se les enviará una constancia. Y bueno, para esto también es necesario que respondan el cuestionario pre-intervención sin importar la calificación obtenida. Las constancias serán enviadas a las personas acreedoras a sus correos registrados en Forms durante los próximos 15 días. Nuevamente agradecemos la participación de todos los asistentes. Buen día. Gracias. Bye. Bueno, ya nada más como última parte, agregarles que las personas que no pudieron estar presentes, la sesión se quedó grabada y la vamos a subir a la página de YouTube. Entonces, pues igual pueden verlo, va a estar abierto el cuestionario preintervención hasta las 4 y como les mencionaron ahorita, hasta las 12 el post-intervención del día de mañana. Ahora sí, buen día. Gracias. Bonito día. Bye. Hasta luego, bye.